Sean bienvenidos. Estamos en la lección número 5 del curso en el principio del discipulado 1 de Academia Cristo. El día de hoy nos corresponde ver la Torre de Babel, la historia de la Torre de Babel. Claro que antes de iniciar haremos esta oración. Señor, permite que la manera en que vivo muestre que soy agradecido. Perdona las muchas veces que olvido tu amor y peco. Ayúdame a luchar contra la soberbia y la arrogancia. Con tu espíritu deseo confiar en ti en todas las cosas. Esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hemos orado. Se les envió el video y se les enviaron las preguntas. Y la pregunta con la que comenzamos el día de hoy es la siguiente. La soberbia de Babel se parece a la soberbia que se muestra en las construcciones el día de hoy. ¿Ven ustedes alguna semejanza o no tiene nada que ver lo uno con lo otro? ¿Qué responden ustedes a esta primer pregunta? No sé si a Luis se le quedó la mano levantada de hace un rato o gusta hacer un comentario. A ver, Juan Fernando. Y a ver, Sí, si sí, me Luis. quedó la mano levantada, pero aprovecho para decir que sí, que hay muchos edificios de estos tiempos que tienen similitudes y a su vez tienen similitud en la consagración de esos edificios también. Ok, a ver, Juan Fernando, ¿usted qué dice de las similitudes? Sí, bueno, hermano, sí. Es similar el orgullo, la arrogancia del ser humano, la competencia entre las grandes naciones por construir los edificios más altos. Muy bien, sí, es cierto. ¿Alguien más tiene Trata otro de comentario? ¿Ve alguna semejanza? ¿Alguien más que diga? Bien, fíjense que uh, una de las características de las etapas históricas y de quién domina en cada etapa de la historia es viendo qué organización construye el edificio más grande y más poderoso. En la Edad Media, el edificio más grande era la iglesia, eran los templos, las catedrales, eran las construcciones más grandes, porque en la Edad Media la iglesia católica dominaba el mundo. Ya en los tiempos de la ilustración, del racionalismo, el edificio más grande y más vistoso es el edificio del gobierno, es el edificio de los que gobiernan y eso indica que ellos son quienes están en el poder. Y actualmente los edificios más grandes y más poderosos son los de las empresas, de empresarios, y eso nos lleva a ver que lo que está dominando actualmente es el mercado. Lo cierto es que un edificio no solamente habla de la estética, sino también habla del poder que tiene quien lo construye. Sino a veces, sí o no, a veces en los vecindarios no falta el vecino que quiere que su casa sea la más bonita de todas, que sea la que más sobresalga, que sea la mejor construida, la que tenga mejores materiales, la que esté mejor, ¿no?
y no lo hace tanto por estética, sino que lo hace por construir. Y hubo un tiempo en la Edad Media en el que varias regiones querían tener el mejor templo y decían para la gloria de Dios y la envidia de los demás, porque era la manera en la que ellos mostraban su poder. Entonces, efectivamente, como lo dijo Luis y como lo dijo Juan Fernando, hay un parecido entre el poder que se quiere alcanzar por medio de las construcciones actualmente y el poder que se quería alcanzar por medio de la construcción de la Torre de Babel. Los temas importantes, yo siempre comienzo con los temas importantes porque creo que son los que tienen que quedar más claros. En primer lugar, la descendencia de Noé después del diluvio, veámoslo, pobló la tierra, ¿sí? Todos esos seres de alta estatura que vivieron antes murieron en el diluvio. Y quien comienza a poblar todo nuevamente son los hijos de Noé. Noé tiene 3 hijos, Jafet, Cam y Sem. Y estos 3 hijos tienen sus descendientes. Ahora, mucho ojo, aquí pongan atención. Los nombres de los descendientes de Sem, Cam y Jafet son nombres de personas, pero en la lengua hebrea también son nombres de lugares, son nombres de países de aquellos tiempos. Y es que en aquel entonces, pues muchos pueblos, muchas regiones, ¿verdad?, se llamaban como su fundador, así como Israel, ¿verdad?, es el nombre de una persona. Israel es el nombre también de un pueblo, así como Edom es el nombre de una persona. Edom es también el nombre de un pueblo. Entonces, estos nombres que están aquí son los nombres de los descendientes, pero también son nombres de pueblos, ¿sí? Por ejemplo, Gomer. Gomer es un lugar llamado Simer, que la historia lo conoce como, a ese grupo los conoce como los cimerios. Los cimerios fueron una tribu, una tribu antigua, y acá se mencionan como Gomer, pero son los cimerios. Magog es una tierra que está al norte de Armenia, ya llegando a lo que es Rusia, más o menos, ¿sí? Hasta la parte de hasta arriba. ¿Han escuchado ustedes hablar de los medos? Por ejemplo, hubo un imperio que eran los medos y los persas. Pues Madai es ese pueblo. Madai significa media. Son los medos. Y así, Javán es un pueblo que va a estar por allá hacia lo que es Turquía, que son los jonios. Y bueno, todos estos nombres de personas son también nombres de regiones, son también nombres de pueblos. Los hijos de Cam, por ejemplo, tenemos a Cus. Bueno, Cus en hebreo significa Etiopía. Por ejemplo, ustedes han leído quizá en el Pentateuco que dice que Moisés tomó una mujer que era cusita. Cusita significa etíope, ¿sale? Era etíope, la esposa de Moisés. Ni siquiera era judía, era una mujer de otro pueblo, porque Cus en hebreo significa Etiopía. Misraim en hebreo significa Egipto. Cuando dice la Biblia que el pueblo de Israel salió de Egipto, en hebreo dice salió de Misraim, ¿sale? Fud, por ejemplo, es la región de Somalia.
lo que hoy en día conocemos como Somalia. Y Canaán, pues es la tierra de Palestina en donde se va a asentar el pueblo de Israel. Ah, ¿Cuál es la descendencia de los chinos? Pregunta aquí. Bueno, esa pregunta creo que no la responde este pasaje del libro de Génesis. Lo que podemos decir es que los pueblos que menciona Jafet son mayormente los pueblos europeos, en general, aunque están los medos que no tienen nada que ver con la región europea, pero en general son algunos pueblos de Europa. Los hijos de Cam en general son algunos pueblos de África. Y los hijos de Sem, así en general, son algunos pueblos de Medio Oriente. Por ejemplo, tenemos a los elamitas, ¿verdad? Un pueblo que está por allá del lado de Sumeria, de Akkad, de estas regiones. Asur en hebreo significa Asiria. Ustedes se acordarán que en el libro de los Reyes, el pueblo de Asiria invadió el reino del norte de Israel. Asiria significa o se dice Asur. Y bueno, Arfaxad es una región también de esas zonas entre los ríos Tigris y Éufrates. Aram, Aram significa Siria. No hay que confundir Asiria con Siria. Una es Siria, estaba arribita de Israel, y Asiria estaba más retirado. Pero son normalmente pueblos, ¿sale? Los que se están mencionando aquí, aparte de ser personas, son también pueblos. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo? O hasta ahí vamos. Alguien preguntó que de dónde vienen los chinos. Bueno, desgraciadamente no podemos responder esa pregunta porque no podemos ir más allá de lo que la Biblia nos da, ¿verdad? A ver, Carpio, díganos. Sí, profesor, gracias. Le pregunto la descendencia de los chinos porque son de las civilizaciones más antiguas. Da curiosidad saber de dónde, de qué rama salen ellos. Sí, sería bueno saberlo, pero desafortunadamente no tenemos el dato. Muchos han concluido que son parte de esos pueblos de Medio Oriente y que de ahí salieron, pero no tenemos evidencia. O sea, no hay una palabra hebrea que signifique China, ¿sí? Si hay una palabra hebrea que significa Egipto, si hay una que significa Grecia, si hay una que significa Jonia, si hay una que significa Asiria, pero no tenemos una palabra que signifique China, ¿verdad? Ni México, ni ninguno de esos pueblos de por allá. Muy bien, si ya no hay más, entonces continuamos con nuestra clase. Eh, Noé se emborracha y este pasaje es un poco confuso. De hecho, leído en el idioma español, normalmente no se entiende por qué razón Noé maldice a el nieto, ¿verdad? Lo cierto es que Noé pues se puso bien jarra, se puso bien, ah, bien hasta atrás, ¿verdad? Se puso bien borracho, bebió y se embriagó. No sabemos si el texto no da a entender eso, que Moisés haya inventado las viñas y esas cosas. Pero lo que sí nos dice es que, bueno, él se embriagó. Ahora, después de que él se embriaga, se queda desnudo, se queda descubierto. Pero lo interesante es que se queda descubierto en su tienda, ¿sí? En medio de su tienda. No se quedó descubierto en la calle, no se quedó descubierto ahí en medio de la fiesta, en medio de los cuates, no andaba de exhibicionista, sino que él estaba en su tienda.
¿sale? Se quedó desnudo en su tienda. Luego dice que Cam, el hijo de Noé llamado Cam, vio la desnudez de su padre. Y lo que pasa es que la palabra ver y la palabra exhibir en hebreo se dice igual. Entonces, no sabemos si este muchacho solamente vio a su papá desnudo o lo dio a conocer, ¿sí? Lo exhibió la desnudez de su padre. Y bueno, hay que decir que la palabra desnudez, pues también en la lengua original significa genitales. Entonces, hay algo así en esta narración de su padre. Y luego dice, ahí vamos, ahorita les doy la palabra, de su padre. Y dijo a sus dos hermanos, aquí, y lo dijo a sus dos hermanos en la lengua en la que se escribió la Biblia está en causativo, una conjugación que significa que él no se los dijo directamente, sino que se los mandó a decir. Entonces alguien más supo sobre la desnudez de Noé y todo este tipo de cosas. El pasaje es un poco oscuro, pero leído en la lengua original tenemos dos elementos que nos refieren lo que sucede con este Cam. A ver, Juan Fernando, díganos, ¿qué hay? Sí, es que tengo una duda. Es que en Levítico 18, versículo 7 dice, eh, la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirás la desnudez. Y entonces aquí es como tener relaciones íntimas. Entonces, no sé en cuál lugar me habían explicado que el pecado de el incesto y con, bueno, se da todo ese tipo. Entonces, porque un amigo me decía, ¿por qué la Biblia dice eso? Si yo he visto, yo cuando pequeño o adulto me he bañado con mi padre y alguien me había explicado que para que fuera tan grave era que, como dice en Levítico 18, que había tenido relaciones íntimas con su... Eso Sí, es lo que pienso, no sé. sí, he escuchado esa interpretación del texto en donde hay quienes opinan que él le hizo algo sexualmente a, a su papá. Sin embargo, la palabra que tenemos ahí es vio la desnudez de su padre. No está la palabra conoció la desnudez de su padre o descubrió la desnudez de su padre, que esas palabras en hebreo sí significan tener relaciones. Aquí nada más es la palabra ver. Y como la palabra ver significa también exhibir a alguien, ¿no? O mostrarlo a los demás o darlo a conocer. Este, quizá vaya más por ese lado, ¿verdad? Pero sí he escuchado esa interpretación. Gracias, Juan Fernando. Luis Bello, díganos. No, profesor, justo hacer esa observación que acá dice, vio la desnudez y da interpretación de eso, a lo que dice, que la vio. En cambio, en las otras, mencionaba el hermano, habla de un acto. Sí. Mi pregunta es si en el final la traducción está bien, vio las... Sí, sí, la traducción está bien porque no sabemos así exactamente qué fue lo que pasó. Podemos especular, pero algo malo sucedió. En el peor de los casos, lo que dijo Juan Fernando, ¿verdad? Pero así pegándose a la conjugación de la palabra y los sentidos que puede tener,
pues es haber exhibido la desnudez de su papá. Y ni siquiera le dijo él a sus hermanos, sino que lo dijo por otro lado, ¿verdad? A ver, Lady, díganos. Profe, yo de pronto lo interpreto como deshonra, o sea, de pronto hubo un sarcástico y se fue de burla al ver la desnudez de su padre o a ver el estado en el que de pronto nunca lo había visto, entonces de pronto yo lo veo más como que el toque de burla y pues así mismo fue como el que les hizo a los hermanos, por eso ellos no quisieron ver la desnudez porque estaba en ese momento de su padre. Ujú, sí, claro, también tiene que ver, desde luego. Bueno, ¿hay alguien más que quiera decir algo sobre la embriaguez de Noé? Nadie. Muy bien. Sí, Andrés, díganos, Andrés. Maestro, pero ¿cuál es la consecuencia de ver a nuestro padre hablando de estos tiempos? Yo me refiero y me remonto a que, ¿cuál es la consecuencia, pues? Habían tan formales, tan estrictas de ver a nuestros padres desnudos. Había un castigo. Eso sería importante saberlo. Sí, sí, desde luego. Como yo les dije, a veces a nosotros no nos gusta quedarnos con dudas. Es una de las cosas que yo como maestro me he dado cuenta que casi nadie se quiere quedar con dudas. Sin embargo, a veces la Biblia no nos especifica qué fue lo que pasó. Sabemos que algo grave pasó, ¿no? No sabemos exactamente qué es lo que fue. Eh, y bueno, tenemos que entender también la Biblia en su contexto, ¿verdad? Eran otros tiempos, otros pensamientos, otras formas que finalmente se proyectan en una esencia universal, pero ya en cuestión de la costumbre, a veces varía un poco. Muy bien, sigamos entonces adelante. Y después tenemos lo siguiente. Noé no maldice a Cam, al que maldices a Canaán, al hijo de Cam, al nieto. Y la razón seguramente es porque Dios ya había bendecido a los hijos de Noé. Dice el versículo 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. O sea, Dios ya había bendecido a los hijos y no podían ser maldecidos, por eso la maldición va al hijo de Cam, a la descendencia. En la Biblia no se puede maldecir al que Dios ya bendijo. En la Biblia la bendición solo se bendice lo que Dios bendijo, nada más. O sea, la bendición no es nuestra. Uno como ser humano nada más pasa la bendición de Dios, ¿sí? Esa es la razón por la que no podemos andar bendiciendo matrimonios homosexuales, aunque hay pastores que lo quieren hacer, pero no se debe de hacer, porque no podemos bendecir lo que Dios no bendijo. Esa es la razón por la que no podemos andar bendiciendo las armas de los narcotraficantes, porque no se puede bendecir lo que Dios no bendijo, ¿sí? No es mi bendición. No es que yo voy a bendecir y Dios me va a respaldar, no, eso está mal. Uno pronuncia y bendice lo que Dios bendijo, pero no bendice lo que Dios no bendijo. Y el que ha sido bendecido por Dios no puede ser maldecido. Por esa razón, cuando el profeta Balaam va a, lo mandan a llamar para que maldiga a Israel, él dice, no puedo maldecir al que Dios ya bendijo. Y aquí tenemos un pasaje en donde ya se bendijo a
Cam. Y entonces Noé maldice a la descendencia de Cam. En la narración de la torre de Babel, Babel en hebreo significa Babilonia. De hecho, donde vean que dice que la tierra de Babilonia, en hebreo dice Babel. Entonces es la región de Babilonia. Es una región idólatra, es una región perversa, es una región mala, y lo tenemos aquí como un modelo de maldad, y es ahí donde se va a llevar a cabo la construcción de la torre. Nuestro video nos habló de la soberbia porque precisamente Dios los mandó a que poblaran la tierra y ellos se quieren quedar en un solo lugar. Edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y llegar al cielo en el Antiguo Testamento era algo muy serio. Es lo que trata de hacer Satanás y es lo que trata de hacer esta gente. Llegar al cielo es estar a la altura de Dios, ¿verdad? Ser como Dios. Hagámonos un nombre. Hacerse un nombre significa hacerse famosos, tener gran fama, gran renombre. Entonces, no solo quieren ser como Dios, sino también quieren tener un enorme renombre. Y finalmente dicen, por si fuéramos esparcidos. O sea que aquí ellos no quieren cumplir con el mandato de esparcirse y poblar la tierra. Y es por esa razón que este pasaje nos habla de esa grandeza que está buscando el ser humano y de esa soberbia que tiene. Hasta aquí. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta? Antes de que pasemos a nuestro ejercicio sobre las 4 Cs. Muy bien. Vamos a escuchar a nuestro hermano Luis. Vamos a darle 5 o 7 minutos para que el hermano nos comparta el ejercicio de este día. Adelante, Luis, el micrófono es suyo y después vamos a comentar la exposición. Ok, muchas gracias. Bueno, referido al tema de la Torre de Babel, es interesante a veces cómo a veces planificar sin Dios trae confusión a nuestras vidas, y eso fue lo que narra la Biblia después del de embriaguez. Entiendo el capítulo anterior o sea, Génesis 10, que que decide hacer esta ciudad y esta torre son precisamente los descendientes de los hijos de Canaán. Dice el pasaje bíblico que toda la Biblia, toda la tierra tenía una sola lengua y mismas palabras, es decir, que trasciende un acuerdo de continuo de todo lo que hablaba. Y salieron, dice, del oriente allá. Y comenzaron ellos a una estrategia de arquitectura, porque hasta ahí no había un tipo de edificación, al menos los 10 primeros capítulos de Génesis nos lo cuentan, y empezaron a hacer ladrillos con fuego, ¿sí? Lo cocían y en lugar de la piedra, y cambiaron el asfalto de la mezcla. Eso era toda una novedad para ellos. Comenzaron a construir la ciudad de Babel,
y también la torre, ¿no? La torre tenía un significado que lo que hacía era demostrar la grandeza de lo que podía ser el hombre, y hasta ahí esa torre iba a ser un centro de atracción y un centro donde todos los que si llegaban a nacido de la tierra podían llegar a estar y volver mirando esa cúspide. Entonces, Dios, dice el versículo 5, que Dios toma nota, ¿no? Se comienza a mirar y a observar lo que estaban haciendo y toma una decisión. Así como en el libro, en la historia, donde toma la decisión de rarear tierra con agua, con un diluvio, ahora Dios también en su misericordia comienza a tomar una decisión también de confundirlos y de dejarlos confundir ellos, cambiándoles el idioma. Y así fue que hizo Dios, ¿no? Que dice que esparció Jehová toda la tierra, ¿sí? Y dejaron de edificar la tierra. El nombre de esta ciudad fue Babel, ¿sí? Porque allí confundió Dios el lenguaje de toda la tierra, y allí se hizo todo este pueblo sobre la faz de la tierra. Los personajes en esta historia habla de un pueblo. Si vamos a Génesis 4, nos dice, 10, 8 y 9, habla de la descendencia de Canaán, y en el versículo dice, y fue el comienzo de su reino, Babel, hace mención a Babel, Erech, Calné, en la tierra de Sinar. Entonces podemos decir que ellos eran el pueblo que estaba en ese construyendo la torre de Babel. El problema es construir o hacerse idolatrar al mismo ser humano, ¿sí? Y sin tener a Dios. Ellos se establecen, ¿sí? como un pueblo, pero del Medio Oriente. Si buscamos fecha, la Biblia no nos dice la fecha, pero sí podemos decir que realmente después del diluvio, unos años después del diluvio. ¿Y cuál era el problema en ese entonces? El problema es que la idea del hombre de construir una torre dedicándosela a sí mismo, ¿sí? La construcción de la ciudad y la torre, donde vemos cómo Dios desciende a ver la obra y decide confundir sus lenguas. Ahora, si se resuelve el problema, sí se resuelve el problema, pero para el ser humano esa descendencia, como vemos, no era la que Dios descendencia que Dios elegiría. Decide construir una ciudad y una torre, ¿sí? Y tiene como centro de adoración al mismo hombre. Es el pecado, ¿no es cierto?, que nos enseña a confesar, ¿sí? Esta parte del pecado que nos enseña a confesar, a no atrarse o a no adorarse a sí mismo, o a veces adoramos cosas materiales, como decíamos, como usted dijo al principio, ¿no?, de que en este
los centros de adoración, vemos, o los centros más altos, los lugares altos de la tierra son los lugares que los empresarios dedican a sí mismos, cómo está la adoración a estas cosas. A depender de él, me enseña a establecer lo que haga, y lo puedo establecer, pero con Dios como para compartir este mensaje. Bueno, me es interesante compartirlo con aquellos que no tienen en cuenta a Dios, que viven o pasan toda una vida sin poner en Dios. Este es un poco lo que yo tenía para compartir con ustedes. Ok, muy bien. Gracias, Luis, por compartir el ejercicio de el día de hoy. Bueno, Luis ha contestado mucho de lo que es el ejercicio, pero obviamente el ejercicio también es una apreciación, porque al leer el pasaje podemos apreciar diferentes problemáticas, ¿verdad? Contar la historia, bueno, ya lo hicimos. Acuérdense siempre de captar, ¿verdad? De comenzar hablando de algo que capta la atención para después contar la historia. Tenemos estas 7 preguntas. Luis ya nos ha contestado mucho. ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuáles son los objetos? ¿Dónde ocurrió esta historia? Y aquí es en donde debemos de expresar nuestras percepciones. ¿Cuál es el problema en esta historia? A ver, ¿alguien distinguió cuál es el problema que nos compartió Luis y quiere compartir algún otro problema, por favor? Aquí está. ¿Cuál es el problema? Adelante, Narda, díganos. Que querían ser cosas, querían llegar al cielo, por eso edificaron la torre. Ok. Bueno, ¿y cómo se le llama a ese problema de querer llegar al cielo? Eran soberbios. Soberbia, ok. José Muñoz. Sí, he estado también analizando este tema. Los hijos de Noé, ellos vieron, ¿cierto?, cómo Dios los salvó del gran diluvio. Ahí pudieron ver el amor. Pero sin embargo, después del diluvio, como que se olvidaron del Señor. Y eso pasa también en la actualidad, que lamentablemente hay mucha gente que conoce a Dios y que por un tiempo ya después se alejan del Señor, del amor de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? El problema es que ellos hicieron las cosas a su manera, insultar a Dios, y eso es algo de orgullo. Ok, muy bien. Mauricio, por favor. Buenas noches, bendiciones. No, es algo, bueno, lo que tengo yo así para decir es algo más o menos parecido a lo que habló aquí el hermano. Nosotros como seres humanos somos orgullosos, somos arrogantes, porque nosotros queremos hacer todo con nuestra fuerza humana y sabemos que tenemos un Dios viviente, que si nosotros le presentamos a Dios ante
vayamos a hacer o lo que vayamos en vidas cotidianas, sé que el Señor lo guía a uno, ¿no? Pero en este caso, en estos hombres, en aquellos tiempos, su orgullo quisieron ser más grande que Dios, porque quisieron construir una torre en el cual donde ellos que ser más grande que Dios, porque él ha construido, o sea, el que creó la tierra fue Dios, no el ser humano. Entonces, en Job habla sobre ese que Job hablaba con les dijo, ¿acaso ustedes estaban cuando yo creé la tierra? Ahí vemos que nosotros como seres humanos nos falta mucho, aún nosotros como caemos en esa idolatría y en esa arrogancia. Ok. ¿Alcides quiere decir algo? Tiene que prender su micrófono, Alcides, si gusta decir algo. Sí, gracias, profesor Pastor. Creo que dos cosas aquí es el problema. Una, la soberbia y la desobediencia del hombre. Gracias, Pastor. Ok, dos cosas sencillas. La soberbia y la desobediencia del hombre. Ahora, según lo que dijeron, ¿cómo se resuelve el problema aquí en esta historia? El problema que ustedes hayan dicho, ¿cómo se resolvió aquí? ¿Alguien quiere decir así en pocas palabras cómo se resolvió el problema o si se resolvió o no se resolvió? Por favor. ¿O qué les pareció lo que dijo Luis sobre la resolución de este problema? ¿Alguien quiere aportar algo? Sí, Andrés, por favor. Yo creo que todo este sentido de ver a los hombres inclusive la exposición de Luis, excelente la exposición, pero cuando nosotros miramos a los hombres, eso molestó a Dios. Y yo creo que el mejor asunto de la altivez, de la soberbia, de la prepotencia, fue confundirlos a ellos, confundirlos, dividirlos, pero como castigo, en ningún momento como premio. Y Dios se molestó y yo creo que más bien el castigo de Dios no fue tan duro, no fue tan rudo. Pudo haber sido algo peor. La soberbia y prepotencia de los líderes de ese tiempo, líderes porque contaban con reyes que estaban promoviendo hacer la torre de Babel. Y de ahí trajo Dios, les demostró el poderío como nuestro Dios, pues, como nuestro creador. Importante no olvidarse jamás la fuerza de lo que es capaz Dios de uno y para la vida de los demás. Cuando le pedimos por una enfermedad, Él siempre está ahí presto a apoyarnos. Ok. Y Dios es un Dios de conciencia. Dios no, hay un dicho que dice, Dios no es hombre. Pues Él habla lo que Él siente. Es importante saber quién es
Ok, ok, muy bien, Andrés. Agradecemos su participación. Estuvo muy bien. Ahora, fíjense que la narración o la narrativa de la Torre de Babel, después de que se mencionan estos eventos de la torre, se va a hablar de los descendientes, se va a hablar de los descendientes de Sem. Y la descendencia de Sem va a terminar con Abraham, al que se le va a dar la promesa de la redención para todos los pueblos. Entonces, aunque son castigados y son esparcidos, al final se menciona la descendencia de Sem que termina con Abraham, en donde van a ser bendecidas todas las naciones, ¿sale? Entonces, hay castigo, hay quebrantamiento de los mandatos de Dios, pero hay promesa de redención también aquí en este pasaje. Y otra cosa que hay que decir es que Hechos capítulo 2, cuando habla del día de Pentecostés y habla de que hubo otras lenguas, esa narración tiene elementos en común con la narración de la Torre de Babel. En la Torre de Babel, por medio de las lenguas, el pueblo se separa o los pueblos se separan, y el día de Pentecostés, por medio de las lenguas, Dios une a los pueblos. Por eso hay unas expresiones paralelas en Génesis con la Torre de Babel y en Hechos con el día de Pentecostés. ¿Sale? Entonces está presente las consecuencias del pecado, pero como todo en la escritura está presente la promesa de redención. Muy bien. Entonces ahí tenemos cómo se resolvió el problema. En esencia, entonces hemos visto que esta historia se trata de la soberbia del ser humano. ¿Qué pasó, Juan Roca? Díganos. Ah, tiene que activar su micrófono, Juan. Sí. Pastor, todo lo que hace desde un principio tiene un propósito y todo está ido de propósito para definir para este tiempo, para hacer que todo él lo hace con disciplina, con amor, porque viene Abraham y Abraham es nuestra descendencia. Por eso le dice a Abraham, al que te bendeciré y al que te maldice, maldeciré. Entonces nosotros somos bendecidos, Abraham, porque la descendencia de Cristo es de David y es todo en una sola cerrada. Por Dios lo que hace con un gran propósito, y propósito para llegar hasta nosotros. Eso es todo, pastor. Ok, muchas gracias. Muy buena participación. Pregunta: ¿qué pecado me enseña? Fíjense, me enseña a mí a confesar esta historia. No se trata de decir del pecado del vecino o de los hermanos de la iglesia, no, sino a mí como persona. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Alguien quiere decirlo? Ninguno, pastor. Nosotros no tenemos pecado. A ver, adelante, Daniel Giraldo, por favor. Bueno, pastor, pecado que me enseña a confesar a mí es primeramente a Dios sobre todas las cosas, porque aquí vemos que el pueblo lo que hizo fue primero desobedecer a Dios, que él le dijo por toda la tierra y ellos querían quedarse en un solo sitio. Y segundo, quisieron hacerse iguales a Dios, quisieron hacer una escalera al cielo, por así decirlo en un término como moderno. Entonces, pues me enseñó
echar el pecado de poner a Dios sobre todas las cosas, el primer mandamiento, ¿sí? Poner a Dios sobre propósitos antes que los míos, ¿sí? O sea, primero vivir en la sabiduría de Dios y no en la sabiduría propia. Adelante, José, por favor. Eh, sí, pastor, ¿qué pecado enseña a confesar? Yo creo que, personalmente lo digo, debiera uno días, ¿cierto? Pedirle perdón a Dios porque uno de una y otra forma está fallando ante el Señor, ya a veces con pensamientos, o actitudes, como decía de repente al prójimo. Entonces uno siempre debiera, digo personalmente, digo esto, pedir perdón al Señor, diariamente pedir perdón al Señor, a veces también por orgullo, a veces, que a veces no nos damos cuenta, pero sí es interesante que poder, como dice el libro hebreo, acercarnos a Dios confiadamente ante el trono de la gracia y pedirle perdón a Dios todos los días. Ok, ok. A ver, Lady, díganos. Hay algo muy importante, pastor, y es que tanto los hombres de año como la juventud actualmente y los hombres actualmente somos soberbios y prepotentes. Y, y, y nosotros olvidamos la magnificencia de Dios y lo poco que somos nosotros los humanos. La rebelión, porque ahí hay espíritu de rebelión, hay espíritu de soberbia, de Babel. Eso nosotros debemos de comprender, que como dijo usted al inicio, ser serios y humildes. Eso no lo cambia uno para nada. Y ellos fueron soberbios en todas las actuaciones que hicieron. Usted va a ver grandes militares que son presidentes o grandes presidentes de naciones que se matan por ser soberbios y prepotentes y que dejan a Dios en un segundo plano. La soberbia es mala, la Ok, sencillez y humildad es lo más importante. ok, muy bien. Nuestra hermana Lady quería participar hace un rato. No sé si Lady quiera decirnos, ya para pasar a la siguiente, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? ¿Y qué me enseña a pedir en gratitud a Él? Vamos a juntar estas dos preguntas por cuestiones de tiempo. Lady quiere participar. Bueno, sí, claro, ¿dónde veo el amor de Dios? Pues que Él tiene compasión a pesar. Ah, creo que se nos fue el audio, Lady. Pero bueno, ¿alguien más quisiera añadir? Gente por cada uno. Ahí está, ya la escuchamos. ¿Nos repite así en palabras sencillitas lo que dijo? Es que se cortó. Sí, he tenido mala conexión. Porque
Bueno, ok. Gracias, Lady. Hay un pequeño problema con la conexión. Vamos a seguir adelante, entonces ya para ir concluyendo, ¿verdad? La historia entonces de la Torre de Babel nos habla de la enorme soberbia a la que llega el ser humano queriendo estar a la misma estatura de Dios y teniendo un hambre de fama, de ser renombrado, ¿verdad? Y de no obedecer lo que Dios está pidiendo. Sin embargo, el amor de Dios también lo vemos en que terminando la historia de la Torre de Babel, se habla de la descendencia de Sem y la descendencia termina con Abraham, que es aquel al que se le va a entregar la promesa de la bendición para todas las naciones que se va a dar en Cristo Jesús. Es necesario entonces que nosotros en gratitud a Dios, nosotros que estamos ya del otro lado, en el otro lugar, nos sumemos a esa promesa hecha por Dios de ser de bendición para todas las naciones como hijos de Abraham. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Pues yo creo que no nos caería nada mal recordar este pasaje cuando vayamos a construir nuestra casa o cuando vayamos a hacer alguna remodelación y preguntarnos si eso es porque en realidad lo necesitamos o simple y sencillamente estamos haciendo algo para sentirnos superiores, sentir que nosotros sí podemos y sentirnos más grandes que los demás. Pero el Señor siempre nos va a ayudar recordándonos esa historia de Babel a tener la humildad y seguir confiando en Él. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga. Hemos terminado nuestra clase del día de hoy. Los espero el día jueves para que sigamos con nuestra siguiente sesión. Los invito a que prendan sus micrófonos y se despidan de sus compañeros. Díganse, Dios los bendiga. Un gusto estar juntos. Bueno, Gracias, buenas noches, compañeros. Bendiga y por Buenas estar noches a juntos. todos. Gracias, pastor. Bendiciones. Buenas noches, Compañeros. profesor. Hasta el próximo. Dios los Buenas bendiga. noches, Dios los bendiga. Buenas noches, Dios lo pastor, que Dios le bendiga, bendiga mucho. profesor. Dios Saludos, los saludos, bendiga. bendiciones a todos los hermanos